Bienvenidos a la tercera sesión de Derecho Mercantil. En particular hablaremos sobre los títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos que finalmente se constituyen como cosas mercantiles. Estos títulos de crédito tienen una utilidad para mantener el comercio funcionando. Más allá de esta frase chapada en bronce, los títulos de crédito serán documentos que valen por sí mismos y eso es lo que se debe de considerar cuando se habla de ellos. Hablaremos de los tres básicos de manera muy general, pero existen otros. Vamos a hablar de los documentos atípicos y los documentos que se ejercitan por costumbre. En ese sentido, lo que tiene el título mercantil asociado a sí mismo es que es un documento expedido por una persona para garantizar una obligación, es decir, vamos a llamarle una deuda, y que se hace de manera literal, es decir, lo que diga exactamente el documento, y que se hace a la vez de buena fe para mantener el comercio funcionando. Hay cuatro características para los documentos mercantiles, los títulos mercantiles o los títulos de crédito. Uno es que hay corporación o incorporación. Esa incorporación significa que está incorporado al derecho positivo, es decir, al derecho que se aplica en un lugar y tiempo determinado. En este caso significa que están regulados por el Código de Comercio y a su vez por el derecho civil. En ese sentido, la presentación del documento es indispensable para hacer valer un derecho. Si en derecho civil basta con que alguien haga una mención o una gestión, voy a aterrizarlo todavía más, olvidemos esa parte. Vamos a decir que yo tengo una intención de adquirir un bien de otra persona. Juan me está vendiendo su coche y me dice, te vendo mi coche en 50,000 pesos. Yo digo, solo asiento con la cabeza, nada más. El hecho de haber quedado en un precio significa que nace una obligación y si me lo pueden creer, para el derecho civil eso es una venta. Lo único que resta es hacer un intercambio de bienes, es decir, que Juan me dé su coche y que yo le dé el dinero. Ese es el derecho civil. En el derecho mercantil y particularmente con los títulos y operaciones de crédito, los títulos requieren del documento presentado. Si el documento no es exhibido como tal, el derecho que consignan simplemente no puede ser ejercido. Vamos a hablar más de ello en adelante. Estos documentos tienen que pasar por una legitimación, es decir, hay determinados formulismos, vamos a ver los básicos, que debe de seguir un título de crédito para ser considerado como tal. Que me venga a la cabeza en este momento el pagaré tiene que tener la palabra y la expresión debo y pagaré, entre otros formulismos. La literalidad significa que el documento consigna los montos que deben de ser restituidos o pagados. En ese sentido, no hay error sobre un documento o un título de crédito porque finalmente es literal. Si dice que va a ser tanto de interés, tanto de interés se aplica. ¿Dónde puede existir el error en la literalidad? Bueno, se me ocurre una compra-venta esperanza. Si me lo pueden creer, existe un título, bueno, un tipo de operación, un tipo de compra que se llama compra-venta esperanza. La compra-venta esperanza es, yo soy dueño de 3 hectáreas, de un lote de primera, de un solar de primera, de riego por temporal. Es decir, un pedazo gigantesco de terreno donde se planta y se cosecha determinado producto. Si esto es cierto, aquí viene la parte divertida. Vamos a decir que alguien llega, vamos a decir que llega Jumex y me dice, te compro tu terreno, te compro tu producción, perdón. Y entonces yo le vendo a Jumex la producción. No sabemos cuánto se va a dar. Eso es una compra esperanza y no es literal. Es una compra de ojalá y sea mucho. Esa es la diferencia en el caso de los títulos de crédito. Los títulos de crédito son por lo que son. Si dice 8,000 pesos, son 8,000 pesos más lo que se den intereses. Y hay siempre una certeza en ese aspecto. La autonomía tiene que ver porque finalmente los títulos de crédito no requieren de otras operaciones. Es autónomo. El solo hecho de tener un documento firmado por la persona que lo expidió, es decir, el librador, quien lo redacta, quien lo expide, quien lo entrega, en automático vale por sí mismo. Este va a ser el único documento, el único título de crédito que tiene aparejada ejecución, que es la quinta característica. El hecho de traer aparejada ejecución quiere decir, damas y caballeros, que en automático es, te embargan primero para garantizar la deuda y después comprueban la validez del documento. Voy a pensar en el caso más espantoso, más horrible que se me podría ocurrir.
Vamos a pensar que alguien firma un pagaré sin saber que está firmando un pagaré. Si yo, como poseedor o como beneficiario de un pagaré, llego, me atravieso y digo, quiero que me pagues este pagaré, en automático es, primero te embargo la cantidad que se consigna en el pagaré, más los gastos de ejecución, más los gastos de costas o lo que es el pago de los abogados, más los intereses, más todo lo demás, y vamos a decir que si el pagaré decía 10,000 pesos, te puedo embargar hasta 20, en automático, antes de saber si el pagaré es bueno o no es bueno, si es tu firma o si no es tu firma. Y eso se queda embargado y se queda ya sea contigo como deudor o conmigo como acreedor. Esa es esa parte interesante de los títulos de operaciones de crédito. Los títulos se clasifican en dos, los nominados y los innominados. Los nominados van a ser los que están reglamentados por la ley, en ese sentido los tres básicos, el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Y los innominados, que son todos aquellos que no están reglamentados con un nombre o que no se encuentran incorporados a la ley, pero que por costumbre hacen una función o llevan a cabo una función. Sucede mucho con las empresas que dan vales. Los vales vienen a ser en su propia forma, lo van a ver en el artículo 75 del Código Penal. Un vale es un documento mercantil como tal, es un título de crédito, un vale, aunque es un vale. Quien expide un vale se está comprometiendo a hacer buena la obligación que en él consigna. Y, sin embargo, no está necesariamente reglamentado por la ley. Va a ser un documento innominado que, si no está reglamentado por la ley, sí se reglamenta por la costumbre. Vamos a hablar más de ello más adelante. ¿Qué utilidad tiene el título de crédito? El título de crédito es fundamental para hacer que el comercio siga funcionando. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, de antemano, el título de crédito es endosable. Seguramente han escuchado del endoso que se hace en un cheque. Tomas el cheque por el anverso, es decir, por la portada del cheque, y viene la persona a quien está expedido el cheque y dice, Juan Pérez, se le pagará la cantidad de tal y la institución bancaria, por hablar de un cheque. Al reverso, Juan Pérez, que tiene 3,000 pesos consignados en el cheque, podría darle el cheque a otra persona para que él vaya y lo cobre y así pagar una deuda de Juan Pérez, sin necesidad de hacer este cambio de tener que ir al banco y regresar. Para eso están diseñados. En ese sentido, al reverso del cheque se hace un endoso y se pone la persona a quien va a ser el nuevo beneficiario y Juan Pérez establece sus datos básicos y todo lo demás. Curiosamente no hay reglas para el endoso, es decir, el endoso en procuración de cobro o la idea de que otra persona cobre es libre. Los bancos, sin embargo, y se los paso como dato cultural interesante, los bancos hacen un fenómeno curioso, por así llamarlo. Casi siempre vamos a ver que los bancos hacen unas rayas que se ven así. Y ellos piden que el endoso sea así, en vertical. Si tú endosas en horizontal, que es donde ellos hacen sus anotaciones, ellos mismos te pueden invalidar el cheque. Un ejemplo más de algo que es costumbre y no ley. Pero hablaremos más de ello. Los tres tipos básicos de documentos o de títulos de crédito. Estos tipos básicos, fundamentales de documentos, se van a ocupar para operaciones de día a día. El primero de ellos, la letra de cambio, es un documento que tiene una orden condicional que hace una persona llamada el girador, que le da otra denominada el girado, de pagar una suma de dinero a la orden de una tercera persona llamada el beneficiario, en un lugar y fecha determinados según el artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tiene que decir que es una letra de cambio, lo estamos viendo ahí, debe decir el lugar y la fecha donde se suscribe, la orden del girado de pagar una suma, el nombre y la firma del girador, el lugar, la época, la fecha de pago y el beneficiario. La letra de cambio se ocupa todavía para comprar un auto. Vamos a pensar que decidiste comprar un automóvil, el automóvil que te guste. Al momento de comprar el automóvil dividimos la obligación y decimos, ¿cuánto das de depósito, de enganche? El 50%. El 50% del restante te lo van a dividir en mensualidades. O en semestralidades, bimestralidades o como la agencia lo quiera determinar. Lo común son 2 años, 24 mensualidades. Lo que quiere decir que hacemos 24 letras de cambio. ¿Quién es el girador y quién es el girado?
El girador es la empresa que está en un momento dado facilitándote el uso de un vehículo o te está dando el vehículo como tal. Podría ser grupo, se me ocurre Vexa, BMW de Puebla. Ese es el girado como tal, el girador, perdón. El girado viene a ser la persona que recibe el beneficio. En este caso sería la persona que adquirió el vehículo. Y el beneficiario vendrá a ser BMW México, la empresa general que le vendió a Vexa el vehículo y Vexa a su vez te lo vendió a ti. ¿Qué es lo que protege esta letra de cambio? Prácticamente la letra de cambio lo que hace es proteger al girador. Es decir, te está protegiendo al vendedor como tal. Para que BMW México se haga cargo en caso de que tú no pagues. Esta letra de cambio, cuando se hace fraccionaria, se dice 1D, es decir, y vamos a tratar de encontrar un pedazo de papel donde escribir, con esto debería ser suficiente. 1D, ahora mis plumones no pintan, y ahora aquí tampoco va a pintar. Son una de esas cuestiones curiosas. Cuando vas a pagar tu primer mensualidad va a aparecer algo como esto. La letra de cambio, el documento y arriba 1D 24 para indicar que es la primera letra como tal. Y así sucesivamente hasta que llegues a 24 de 24. ¿Qué pasa si te atrasas con alguna de las letras de cambio? Cada letra de cambio tendrá una parte fraccionaria de la deuda total. Si mi deuda son 100,000 pesos, se divide entre 24, esa fracción viene a ser lo que se puede cobrar. La particularidad de que estén seriadas, y lo vamos a ver más adelante, la particularidad de que estén seriadas es el hecho de que si yo incumplo en una, me cobran todo. La letra de cambio también tiene vamos a decir, la posibilidad de caer inmediatamente en embargo. Entonces, con el solo hecho de dejar de pagar una, te embargan el vehículo y se acabó la jugada. Algunas agencias actualmente, para regresar con este ejemplo, ya no están haciendo letras de cambio, están haciendo pagarés simples o están haciendo otros mecanismos civiles, no mercantiles, para tratar de cobrarlo. Y hay un motivo detrás de todo esto. ¿Por qué las empresas ya no quieren hacer letras de cambio? Porque les involucra que ellos van a tener que pagar impuestos sobre absolutamente todas sus operaciones. Más tarde vamos a ver por qué. El pagaré. El pagaré es un documento que es una promesa incondicional. Es una versión más moderna de la misma letra de cambio pero simplificada. Es en México uno de los documentos más utilizados. De inicio, la persona que lo tiene se llama el tenedor. La persona, bueno, otra vez, una persona llamada suscriptor, el que suscribe, hace la promesa al tenedor, al que queda como propietario del pagaré, de pagar una suma de dinero en una fecha y lugar determinado. El suscriptor es obligado a pagar y el tenedor es el beneficiario. Según el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, debe de contener primero, como había mencionado antes, la mención de que es un pagaré. La frase incondicional es debo y pagaré. A veces la sola expresión pagaré. Un caso curioso, y voy a dejarlo en un pequeño paréntesis, en alguna ocasión me tocó ver un pagaré escrito en una hoja, en una servilleta. El pagaré era, me parece que por 25,000 o 30,000 pesos. Ese documento era suficiente para presentarse como prueba y para iniciar un juicio ejecutivo mercantil y para iniciar el embargo. Embargaron a una persona por cerca de 50,000 pesos con una servilleta. Así de fáciles. Dice pagaré. La promesa incondicional de pagar la suma. Debo y pagaré. El nombre del tenedor, a quién es el beneficiario, el nombre, la fecha y lugar de pago, la fecha y lugar de suscripción del documento. Esto es muy importante. Se llama jurisdicción y se llama competencia. Hay una diferencia sutil sobre la jurisdicción y la competencia. El distrito donde estás, cada estado tiene múltiples distritos. Como estamos en Hidalgo, diré que Hidalgo tiene 14 distritos judiciales. Cada uno de esos distritos comprende n número de municipios. Al conocer el municipio, el lugar donde se suscribe el documento, en automático es donde se va a tener que pelear ese pagaré. Si de lo contrario tienes a dos personas, si uno vive en el distrito 1 y uno en el distrito 5, es donde lo peleamos. Por regla general del derecho civil, se tiene que pelear en el lugar de la persona que se beneficia.
es decir, del que acusa. Sin embargo, vamos a encontrar que en el pagaré no. El pagaré, al establecer el lugar donde fue suscrito, es en automático, ese es el lugar donde se va a tener vamos a llamarle, que ser pagado o ser solucionado un asunto legal. Finalmente, el nombre y la fecha de suscriptor. Muy común en el pagaré y muy común en la letra de cambio es el hecho de que se mencione un aval o el deudor avalista. Actualmente también se le llama deudor solidario de responsabilidad ilimitada. Lo que quiere decir es esto. En el caso del pagaré en automático, incumplir con la fecha de pago en el pagaré le da derecho al beneficiario del mismo de empezar una acción o empezar un juicio ejecutivo mercantil. Al hacer el juicio ejecutivo mercantil, en automático es la primera acción con presentar tu demanda, pides el embargo y en automático, antes de que conteste la persona demandada, se embarga. Se embarga por lo que comprende el documento y por los réditos probables, intereses, gastos de juicio, gastos de abogados y demás gastos que se tengan que cubrir. Eso es el caso del pagaré. ¿Qué diferencia con la letra de cambio? De inicio, la letra de cambio es un poquito más compleja. La letra de cambio tiene la particularidad de tener a 3 personas. 2 están haciendo la operación, pero otro más es el que se beneficia. Incluso si tienes un aval en la letra de cambio, tienes un deudor, tienes alguien que está dando algo o está otorgándola o ante quien se está haciendo la operación y alguien más que se beneficie y otro más que va a responder en caso de que el deudor original no pueda pagar. El pagaré simplifica esto y lo hace entre 2 personas. Tienes un deudor, tienes un acreedor. Punto. ¿Qué es el avalista o el aval o el deudor solidario? Jamás, de los jamases, firmen un documento sin saber exactamente a qué se obligan. Es muy importante. En el pagaré, tú podrías creer que firmas como testigo y desgraciadamente el pagaré no necesita testigos. El pagaré, quien quiera que firme el pagaré es automáticamente un aval. Y el aval es un deudor en la misma condición que la persona que lo suscribió. Por ejemplo, pensemos en una mamá muy responsable que lleva sus cuentas en orden, que lleva todo disciplinado y ordenado. Pensemos en esta mamá que va a ser el aval de su hijo medio desobligado, medio fodongo, medio baquetón. El hijo escribe un pagaré por 100,000 pesos a nombre de un tercero, quien sea. Y la mamá firma como aval. Bueno, en caso de que haya incumplimiento del pagaré, es altamente probable que el acreedor, es decir, el beneficiario del pagaré, pueda voltear y decir, ¿para qué le cobro al baquetón si le puedo cobrar a la señora, que es deudor solidario? Y ahí te va lo maravilloso del pagaré. En el pagaré, el beneficiario tiene el derecho de decir, me voy tras el acreedor, perdón, tras el deudor, la persona que firmó el pagaré, o me voy tras el avalista. Actualmente las empresas lo que hacen es irse tras el avalista. ¿Por qué? Porque el avalista le va a poner presión al deudor también y tienes 2 personas trabajando para ti. Entonces, el pagaré es esa parte en general. Vamos a hablar más a fondo, hay muchas reglas que se deben de considerar para los pagarés. Estamos en un primer acercamiento, entonces no se desesperen, esto es lo general. Una parte interesante también de estos es que tanto la letra de cambio como el pagaré son endosables. Si yo tengo un pagaré firmado por una persona que se debo y pagaré todos los formulismos por 50,000 pesos, el solo documento que tengo en la mano son 50,000 pesos. Podría yo venderle el pagaré a alguien más como una cosa mercantil y decirle, te vendo el pagaré de 50,000 pesos porque me da flojera ir a juicio y hacer todo lo que se tiene que hacer. Te vendo este de 50,000 pesos en 40. ¿Me lo compras? Y hay gente que lo hará. Es una ganancia para quien quiere irse a juicio y no le importa esperar un poco más. A veces cuando ya ha pasado el tiempo, por los intereses, el pagaré de 50 se convierte en una deuda de 80 o 90,000 pesos. Es una cosa que se comercia. Un pagaré, un cheque o una letra de cambio son cosas mercantiles y por lo tanto pueden ser endosadas y a su vez pueden ser vendidas. Por último tenemos el cheque. Hay varios tipos de cheque, hay reglas infinitamente complejas para jugar con el cheque. Los cheques endosables, los que no son endosables, los que son depósito a cuenta, los que son fiscales, etc. Vamos a verlas todas, pero ahorita vamos a ver una aproximación. El cheque tiene una terminología distinta. De inicio, el título donde se suscribe, aparece un librador y un librado.
El librador es la persona que a través de una institución de crédito, o en este caso un banco, hace o se compromete a pagarle a alguien más, que es el librado. El librador entonces es quien redacta el cheque y el librado es el beneficiario del cheque, tal cual. Para que un cheque sea cheque debe de tener la mención de ser un cheque. Todos los cheques, no importa de qué banco, dicen cheque. También todos los cheques dicen el lugar y la fecha, te la piden necesariamente. Todos los cheques además te dicen que ahí existe una condición de pagar. Ahí dice que es un cheque que se pagará a la orden de tal. El librado, normalmente es el banco, bueno, eso no es realmente cierto, pero el banco como tal tiene una obligación de pagar ese cheque y el banco viene a ser como la persona que observa y dice que existe una obligación. El banco hace que esto sea más legal. ¿Qué es la parte interesante de los cheques? Los cheques son prácticamente el origen de la moneda como tal. Lo estuvimos viendo cuando vieron lo que era el origen del derecho mercantil y lo que era el troque directo, el troque indirecto, la moneda de mercancía. El cheque fue el origen de todo. El cheque es una promesa de pago transcrita en un documento donde finalmente lo que se está haciendo es decir que existe una obligación. El banco como tal solo va a cumplir con el rol de decir que efectivamente se consigna y que el banco es, vamos a decirle, un testigo de. ¿Qué es la parte interesante? Quien expide un cheque de hule, es decir, un cheque sin fondos, automáticamente entra en dos obligaciones. Por un lado, entra en un tipo de promesa fraudulenta que el propio banco le puede cobrar. Es lo que generalmente se llama el rebote. El rebote lo cobra el banco como una especie de multa por haber expedido un cheque sin fondos. Y la persona que trató de cobrar el cheque en automático puede usar esto para decir, mercantilmente aquí tengo la obligación, pero también penalmente podría intentar al menos, que por la vía penal decir que existe un fraude o que existió algún tipo de, finalmente, conducta indecente. Hay una parte interesante de los títulos de crédito. Los títulos de crédito son independientes. Planteo el siguiente caso, un caso real, dicho sea de paso. Tenía un cliente interesante, un personaje que se dedicaba a hacer giras con grupos artísticos. Tenía un coche de último modelo hace ya algunos años, voy a pensar en un Passat. Y el señor tuvo un accidente en plena carretera. Al momento de chocar, una señora choca su coche nuevecito. Este señor era un viejo lobo de mar, de lo peor de lo peor. El señor se detiene y le dice, señora, ¿cómo cree? Me pegó, le pegó a mi coche. La señora voltea y dice, pues sí, fui yo, discúlpeme, es mi culpa. Y le dice, señor, mi coche, este golpe vale como 10,000 pesos, pero hay que llevarlo a la agencia y hay que pagar el deducible. Le inventa un cuento chino y total que le logra convencer a la señora de que le firme en ese momento un pagaré por 30,000 pesos. La señora se va, pero también le hace firmar un documento donde dice, y me obligo a reparar el coche del señor fulano de tal en su totalidad. Llega un policía y este señor le dice, mire, sí nos vamos a arreglar, pero quiero que se levante un parte informativo, que es el documento que levantan los policías al momento de llegar a un accidente de tránsito. El policía levanta el parte informativo. Para hacerles el cuento más corto, mi cliente, el viejo lobo de mar, tomó las tres acciones y las tres vías. Por un lado es la vía civil, la vía mercantil y la vía penal, y demandó a la pobre señora por las tres vías. Y lo peor del caso es que es perfectamente posible. En la vía civil era por restitución o por daño en propiedad, y ese daño en propiedad no era penal, era civil. Todo lo que le pedía era reparar el vehículo. La señora tenía que reparar el vehículo y ella se había obligado en un pedazo de papel. Entonces, ese es un juicio, nada más por reparar el vehículo. Pero como la señora también firmó un pagaré por 30,000 pesos y el pagaré es independiente de la causa que le dio origen, entonces la señora ya estaba obligada a reparar el coche, pero además a pagar 30,000 pesos. Aunque fueran la misma cosa, aquí el derecho las considera separadas. Entonces eran 30,000 pesos más la reparación del coche. Penalmente este señor también lo intentó e intentó un daño en propiedad penal y usaba como prueba finalmente la carta que le había sacado al policía. Lo irónico es que después de 6 meses ganó el juicio mercantil y la señora se vio obligada a pagar 46,000 pesos por el pagaré.
Esto es totalmente real. Después, en el caso de la vía civil, la señora tuvo que reparar el vehículo, por lo tanto tuvo que pagar todos los daños del vehículo, que fueron cerca de 60 o 70 mil pesos. El señor le metió facturas por todos lados. Y además, la demandó penalmente, lo que quiere decir que también tenía que ir a un juicio penal. El juicio penal al final se dejó ir por falta de otros indicios que demostraban la mala fe de la señora, pero esos fueron otros 10 meses de estar yendo a audiencias. Y si la señora hubiera faltado una sola, es capaz de que resulte hasta con antecedentes penales. Dicho de otro modo, los títulos de crédito son documentos independientes. Se supone que deben de mantener el comercio fluyendo, el dinero cambiando de manos y a la vez la economía funcionando. Esa es la importancia que tienen los títulos de crédito. De aquí en adelante trataremos otros temas referentes a títulos y operaciones de crédito. Como siempre estoy a sus órdenes. Mucho éxito.